Hola a todos. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estoy aquí con mi compañera Bella. Qué alegría estar aquí otro día más con ustedes oyentes. Bella, qué gusto verte hoy. Hola Manuel, igualmente hola a todos nuestros oyentes de Wow Spoken Spanish. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Manuel, tengo una pregunta muy importante para comenzar. ¿Cómo te sientes hoy? Qué buena pregunta para empezar. Hoy me siento muy bien, muy energético. Dormí bien anoche y esta mañana tomé mi café favorito. Todo eso me pone de muy buen humor. ¿Y tú, Bella? ¿Cómo te sientes hoy? Me alegra escuchar eso. Yo también me siento bastante bien, aunque un poco cansada. Ayer tuve un día muy largo y no dormí suficiente, pero cuando llegué aquí y te vi, se me fue el cansancio. La energía del estudio siempre me anima. Eso me alegra mucho. Oye, oyentes, ¿ustedes cómo se sienten hoy? Esta es una pregunta muy importante en español. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? O ¿cómo te sientes? Es bueno saber responder con honestidad. Hoy vamos a practicar muchas formas de describir cómo nos sentimos. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Y quiero decirles a nuestros oyentes que no siempre tenemos que decir bien cuando alguien nos pregunta cómo estamos. A veces estamos cansados, a veces tristes y a veces felicísimos. Todas esas respuestas son válidas y naturales. Manuel, ¿qué palabras usamos en español para describir cómo nos sentimos? Hay muchas palabras útiles. Por ejemplo, estoy feliz cuando estamos contentos. También estoy triste si nos sentimos mal. Estoy emocionado cuando algo nos tiene muy ilusionados. Estoy nervioso cuando tenemos una situación difícil enfrente. ¿Tú tienes otras palabras favoritas para compartir, Bella? Claro que sí. A mí me gusta mucho la palabra tranquila. Cuando el día va bien y no hay problemas, yo digo, estoy muy tranquila hoy. También me gusta decir, estoy relajada, especialmente los fines de semana. Esos días son mis favoritos. A ustedes, oyentes, ¿cuál es su día favorito de la semana? ¡Qué buenas palabras! Yo también uso mucho aliviado. Por ejemplo, cuando termino un trabajo difícil o resuelvo un problema, digo, ¡qué alivio! Estoy muy aliviado. ¿Conocen esa sensación, oyentes? Cuando terminas algo difícil y sientes que el peso desaparece, es una sensación maravillosa. Ay, sí, yo conozco esa sensación muy bien. De hecho, ayer terminé un proyecto importante y me sentí exactamente así, aliviada y muy orgullosa de mí misma, porque orgullosa es otra palabra importante. Significa que estás contenta por algo que hiciste bien. ¿Hay algo que los haga sentir orgullosos, oyentes? Bella, me encanta cómo introduces estas palabras tan naturalmente. Eso es exactamente lo que queremos que aprendan nuestros oyentes. Ahora quiero hablar de situaciones del día a día que afectan cómo nos sentimos. Cuéntame, ¿qué pasó esta mañana que te hizo sentir bien? Me alegra que preguntes. Esta mañana me desperté con tiempo suficiente para desayunar tranquila. Eso ya me puso de buen humor. Luego vi unos videos graciosos mientras tomaba mi café y llegué aquí sintiéndome positiva, aunque un poco apurada al final, porque se me hizo tarde buscando mis audífonos. Siempre los pierdo. ¿Y tú, Manuel? ¿Qué hiciste esta mañana? ¡Ja! Yo soy muy organizado con mis cosas, así que salí a caminar por el parque cerca de mi casa. El cielo estaba despejado, hacía un poco de frío, pero era muy agradable. Escuché los pájaros y respiré aire fresco. Todo eso me hizo sentir muy positivo y lleno de energía para el día. Qué mañana tan bonita. Yo también quiero empezar a salir a caminar. Sé que me haría bien. Pero como te dije, soy más activa por las noches. Me cuesta trabajo levantarme temprano. Y cuando no duermo bien, me siento más irritable y menos paciente durante el día. ¿A ustedes les pasa eso, oyentes? A mí también me pasa. Cuando dormimos mal, todo parece más difícil. El estrés se siente más grande. La paciencia es más corta. Estresado o estresada
Es una palabra que usamos mucho en el español cotidiano. Aparece cuando tenemos demasiadas cosas que hacer o cuando el tiempo no alcanza. Oyentes, ¿qué los pone estresados? Esa es una muy buena pregunta para reflexionar. Y lo bueno es que cuando identificamos lo que nos causa estrés, podemos buscar soluciones. Por ejemplo, yo sé que necesito dormir bien para sentirme mejor, entonces trato de acostarme más temprano. ¿Tú qué haces cuando te sientes estresado, Manuel? Para mí, lo mejor es salir a caminar o escuchar música. Esas dos cosas me calman mucho. También me ayuda a hablar con un amigo o familiar. Hay algo muy poderoso en contarle a alguien cómo te sientes. Inmediatamente te sientes menos solo con el problema. Oyentes, ¿con quién hablan cuando necesitan desahogarse? Yo siempre llamo a mi mamá cuando me siento agobiada. Ella me escucha y me da buenos consejos. O a veces solo necesito que alguien me escuche, ¿sabes? No siempre necesitamos soluciones. A veces solo queremos que alguien nos entienda. ¿Ustedes tienen a alguien así en su vida? Qué importante es eso. Y hablando de emociones difíciles, quiero mencionar otra palabra. Abrumado. Eso es cuando tienes tantas responsabilidades encima que no sabes por dónde empezar. Es muy diferente a estar simplemente ocupado. Tú, Bella, ¿alguna vez te has sentido así? Claro que sí. Creo que todos lo habremos sentido alguna vez. Y cuando eso pasa, lo mejor es dividir las tareas en partes pequeñas. En lugar de ver todo el problema como una montaña gigante, lo conviertes en pequeños pasos. Y cada paso que das te hace sentir menos abrumada y más capaz. Porque me siento capaz también es una frase muy poderosa. Me encanta esa frase. Me siento capaz. Puede cambiar completamente tu actitud. Y eso nos lleva a una pregunta importante para nuestros oyentes. ¿Cuándo fue la última vez que se dijeron a sí mismos, ¿soy capaz de esto? Intenten hacerlo hoy y vean cómo se sienten después. Qué ejercicio tan bonito. Y para complementar eso, quiero hablar de una emoción muy linda, emocionado o emocionada. No solamente como sinónimo de feliz, sino esa sensación especial cuando estás anticipando algo bueno que va a pasar. ¿Hay algo que los tenga emocionados ahora mismo, oyentes? Buena pregunta. Yo en este momento estoy emocionado porque pronto voy a visitar a un amigo que vive en otra ciudad. Tenemos muchos planes, y solo pensar en ese viaje me pone de muy buen humor. La anticipación es una parte muy especial de la felicidad, ¿verdad? Totalmente. A veces la espera de algo bueno es casi tan placentera como el momento mismo. Yo ahora mismo estoy emocionada porque esta semana estreno una serie nueva que esperé mucho. Es un placer pequeño, pero muy real. Y eso nos enseña algo importante. La felicidad no siempre viene de cosas grandes. A veces son los detalles pequeños los que nos hacen sentir bien. Una taza de café en la mañana, una canción que te gusta en la radio, un mensaje de un amigo querido, esas cosas también cuentan. Exactamente. Y al contrario, también hay emociones pequeñas que nos afectan mucho. Por ejemplo, decepcionado. Eso es cuando esperabas algo y no resultó como querías. Puede ser algo simple, como que tu restaurante favorito estuviera cerrado, o algo más importante. Bella, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste decepcionada? La semana pasada pedí un libro por internet y llegó con algunas páginas dañadas. Me sentí muy decepcionada porque lo había esperado mucho. Pero lo cambié y todo se resolvió. A veces las decepciones tienen solución y eso es bueno recordar. ¿Y tú, Manuel? Yo me sentí decepcionado una vez cuando fui a ver una película muy esperada, y no me gustó tanto como esperaba. ¡Ja! Pero luego lo vi como una oportunidad. Conocí el cine de otra manera. A veces, las decepciones nos enseñan a tener expectativas más flexibles. ¿Les ha pasado eso, oyentes? Qué buena perspectiva. Ahora, Manuel, hagamos un pequeño repaso.
Vamos a mencionar varias palabras que usamos hoy para describir emociones. Así nuestros oyentes pueden recordarlas todas. ¿Empiezas tú? Con gusto. Hoy hablamos de feliz, triste, emocionado, nervioso, tranquilo, relajado, aliviado, orgulloso, estresado, irritable, abrumado, capaz, decepcionado y agradecido. Hay muchas palabras para describir cómo nos sentimos. Bella, ¿tienes alguna más que quieras agregar? Sí, me falta mi favorita, conmovida. Es cuando algo te toca el corazón profundamente, una historia bonita, un gesto amable, una sorpresa especial. Cuando me conmuevo, a veces hasta lloro de emoción. Y no pasa nada, las lágrimas de alegría son las más bonitas. Oyentes, ¿qué los conmueve a ustedes? Esa es una de mis palabras favoritas también. Y con eso, creo que llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Pero antes de despedirnos, quiero hacerles una última pregunta a nuestros oyentes. ¿Cómo se sienten ahora, después de escucharnos? Escriban su respuesta en los comentarios. Usen cualquiera de las palabras que aprendieron hoy. Qué bonita manera de cerrar. Oyentes, los esperamos en los comentarios. Lean sus respuestas, compártanlas con amigos que también estén aprendiendo español y recuerden, cada día es una oportunidad de practicar. Y si algún día no saben cómo decir algo, búsquenlo. Esa curiosidad es lo que los hace grandes aprendices. Muy bien dicho, Bella. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en Wow Spoken Spanish. Este episodio fue sobre cómo describir cómo te sientes en español, y espero que se hayan llevado muchas palabras y frases útiles. Practiquen, compartan y vuelvan pronto. Hasta la próxima, oyentes. Que tengan un día lleno de emociones bonitas. Y recuerden, en español o en cualquier idioma, expresar cómo se sienten es siempre una buena idea. Cuídense mucho. Adiós a todos. No olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún episodio nuevo. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. ¡Hasta pronto! Adiós, fue un placer enorme estar con ustedes hoy. Gracias de corazón por su tiempo y por aprender español con nosotros. Los queremos mucho.